que tu Santo Espíritu hable nuevamente a nuestras vidas y nos dirija. En Cristo Jesús, y te hemos orado. Tú que eres ese Dios todopoderoso. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Pues es un buen momento el que Dios nos ha permitido compartir con usted la enseñanza y la sabiduría de su palabra. Aquí nos hemos ido al libro de Hechos para poder ver esos hechos manifestados a través de los hombres en alguna manera que Dios había llamado y había utilizado. Pues el sermón yo le he titulado La elección. Diga elección. Y le voy a tener una pregunta a todos. ¿Qué entendemos por elección? Escoger. Ahí se define. Escoger. Y una de las situaciones en la vida de los hombres ha sido escoger. Si nos damos cuenta, a través de la historia, podemos ver el perfil bíblico primero. Podemos ver que en el perfil bíblico Dios había escogido diferentes tipos de hombres para diferentes tipos de actividades. Había escogido tanto apóstoles como profetas, como jueces, como reyes, para que cada uno de ellos desenvolvieran un tipo de actividad. Nos damos cuenta que ante los ojos de los hombres, algunos países tienen una elección de presidente y otros tienen elección de reyes. Nos damos cuenta que algunas veces en nuestro hogar necesitamos elegir a alguien para que se encargue del cuidado de todos los que quedan bajo su mando. Nos damos cuenta que en todo ministerio eclesiástico se necesita hacer una elección. Y la elección no la hacemos nosotros. Dígale al que está a su lado, yo no te he elegido. Dios ha participado en esa elección cuando nosotros le permitimos. Pero yo creo que usted pueda ver que la palabra elección se está manifestando hoy en el contexto bíblico en Hechos de los Apóstoles. Se está manifestando viendo la cantidad de trabajo que tenían y desenvolvían y desarrollaban los discípulos. Pues de la misma manera, en una iglesia hay una cantidad de trabajo que el pastor no es capaz de hacerlo. Puede que tenga la capacidad para hacerlo, no sé si me entienden. Porque capacidad podrá haber, pero es tanto que no lo alcanza a hacer. Y yo quiero que usted pueda ver, la palabra elección involucra algo, significa elegir, diga elegir. Y para elegir hay que buscar personas conforme la voluntad de Dios. Y eso es donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque elegimos conforme, este es mi chero, esta me cae bien, esta me gusta, y esta es la que lo va a dar vuelta de gato a usted. Muchos pastores iguales buscan con quién poder trabajar. Y te digo, es una bendición cuando Dios pone a alguien en el lugar. No es lo mismo que la persona se viene y se pone. Por eso, cuando yo le hablo de elección, que significa elegir, primero, uno tiene que buscar a alguien o alguna persona de buen testimonio. Diga buen testimonio. Vaya, miremoslo en el aspecto humano. ¿Cuántas hermanas hay aquí? Hermanas de buen testimonio. Miren, ni usted misma cree que es de buen testimonio. Ni usted misma se cree, hermana. Vamos a decirlo otra vez. ¿Cuántas hermanas de buen testimonio hay aquí? ¿Y yo por qué levanto la mano si estoy pidiendo hermanas? No tenga pena, hermana, diga amén. La palabra de Dios dice, he aquí todas las cosas han sido hechas nuevas. Usted es nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué preguntaba yo? Porque quería que usted pudiera también responderme. Cuando usted miró aquel galán, aquel hombre con espalda de gorila plateada, ¿o no? ya le dio risa a la hermana. Cuando usted lo miró, ¿qué usted veía? ¿O qué ve? ¿O qué es lo que quería ver? ¿Me dice alguien?
Usted miró este hombre y dijo, no hombre, mira qué guapo, ven este tipo. No hombre, si solo es músculo. Pero solo aquí, porque aquí no tenía mucho músculo. Pero a usted le gustó ese hombre. Usted lo que hizo fue una elección. ¿Por qué? Porque habían varios pretendientes. Varios que usted, aunque se hace la loca, se creía que no. Usted sabe quiénes eran. Pero de todo esto, este es el que me gusta, el de espalda gris. Es el que le llamaba la atención a usted. Vaya, vamos a ver si son más sinceros los hombres. ¿Cuántos hombres hay de buen testimonio aquí? Aleluya, gloria a Dios. Los más pícaros dicen amén. Va a creer usted, hermana, solo por hacerla sentir a usted. Dicen amén, amén. Y allá lo ve usted con las malillas allá afuera. Pero me gusta. ¿Por qué? Porque ellos sí entienden lo que Cristo vino a hacer por su vida. Vino a restituirlos, vino a cambiarlos, vino a sacarlos de ese lugar llamado Lodebar, ese lugar donde era perdición. Y hoy ellos dicen, ¿cuánto hombre de buen testimonio? Ahí está, mire que hasta truena cuando se dice. ¿Por qué? Uno tiene que empezar a creer por uno mismo. Y la palabra, cuando nos está manifestando, nos está diciendo buen testimonio. Vamos a ver si son sinceros ahora los hermanos. Cuando usted miró esa princesita, usted era como Shrek. Y usted ve, pero usted vio a su princesa Fiona. Dijo, ay, ya la hice. Pero no solo era esa. Habían otras que también estaban. Ahí está, oye el amén. Ya lo van a hacer levantado en la casa del hermano. Miren, ahí está. Y ahí viene. Y usted vio, no hombre, esta es la que me llama la atención. ¿Por qué? Porque usted veía, así como cuando uno va para Apopa, ve esa montaña que tiene la forma de la mujer. Dicen que la montaña de la mujer, dicen que se llama. ¿Se la pueden o no? Es que no se fían ustedes, hermanos. Pues usted dijo, pues con esta me voy a estar. Usted eligió esta mujer. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros a elegir. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha dado para que nosotros podamos hacer nuestra propia elección. Más la palabra de Dios, metiéndose en el contexto bíblico, metiéndose en el entendimiento, nos quiere mostrar a nosotros que si elegimos en el pasado de una manera con el concepto de los hombres, aprendamos a elegir hoy en el concepto espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra se está manifestando en el concepto espiritual. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar? Usted, cuando llega a los Estados Unidos, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? No, ya está seco, para ese entonces ya está seco, no está mojado ya. Se seca desde que sale del río, pero ya está seco. Pero yo creo que usted pueda ver cuando llega y va ahí por Nueva York y se queda viendo los edificios, mire, y no se da cuenta que estaba el policía con el caballo y choca contra el caballo. ¿Y esto? Usted llega admirado de ver cosas que no veía aquí. ¿Comprende? Y no solo usted, cualquiera que sale de su país llega con esa admiración de ver las cosas que están en ese lugar. Ahora, cuando la palabra nos está mostrando algo, nos está enseñando. Usted eligió ir allá. Entonces, al haber elegido usted llegar allá, usted lo eligió en lo humano, en el hombre. Pero cuando usted elige algo en lo espiritual, y yo les digo, pudiera hablar de mí, pero el sermón no es de mí, sino que es conforme a la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy aquí porque yo quería estar aquí. No sé si estoy claro, hermano. En usted he encontrado mucho gozo, amén. En usted he encontrado un gran amor, amén. Pero yo no quería estar aquí. Pero no es lo que yo quería, sino lo que Dios quería que yo hiciera. Y esa es la diferencia. Por tanto, venir aquí me tomó un tiempo elegirlo. Y no lo elegí en los hombres, lo elegí viendo que venían situaciones
que iban a poder cambiar mi vida. Al hablar con mi padre me dijo, miren, hay cosas que cambian. O sea, a veces salen bien, me dice mi padre. Porque cuando llegaron allá y me dijeron venir a El Salvador, enfóquese en El Salvador en el año 83. Enfóquese. Yo siempre he estado enfocado. Recuerdo bien claro que en las noticias decían, uno se sentaba en la puerta bien feliz ahí gozando y de repente tiraban una granada y solo quedaba el zapato del maestro ahí. Desaparecía. Y después tenían un lugar, yo pensé que los rompecabezas lo hacían allá en los Estados Unidos y en Australia. No, dicen que aquí lo hacían, que agarraban al cliente, en un lugar aparecía la cabeza, en otro el pie, en otro el pecho, y así hasta que usted lo armara. Se conoce como el famoso playón, si usted no lo sabía. Pero yo cuando oí venir aquí, no, dije yo. Pero hubo una transformación espiritual. ¿Por qué? Porque primero Dios me habló a través de lo que estudiaba. Me mandó a que fuera a ver cómo era el país, las playas, los montes, los volcanes, todas estas cosas. Entonces, posteriormente, todo empezó a darse de un día para otro. ¿Y a qué es lo que voy? Bueno, ni modo, tuve que venir por la elección que había hecho Dios y me ha dado el apoyo. ¿Por qué? Porque siempre he tenido su mano poderosa conmigo. A pesar de la situación y de la dificultad, siempre he tenido la mano poderosa de Dios. Entonces, yo le doy siempre gracias al Todopoderoso por mi presencia en este lugar. Pero yo quiero que usted pueda entender conforme a la elección. ¿Por qué? Ya no estamos capacitados para elegir como hombres. ¿No oigo los amén? Ya usted no elige como hombre. Porque usted forma parte de algo celestial. Algo que está en el reino de Dios. ¿Y quién es que está en el reino de Dios? Diga Jesucristo. Usted es parte de Cristo Jesús. Por tanto, usted ya no elige usted. ¿Por qué? Porque usted hoy tiene al Espíritu Santo en su corazón, en su vida, en su mente, y el Espíritu Santo le hace hacer la mejor elección que usted pudiera hacer en toda su vida. Más la palabra de Dios en el contexto, después de haber pasado y haber dado cuenta que tenemos que ser y buscar buen testimonio en la persona, ya sea en lo rural, en el urbano, o ya sea en lo material. Usted tiene que buscar un buen testimonio de esas personas. No todas las personas dan un buen testimonio. Ahora, hay un aspecto que está siendo muy criticado para aquellas personas que están llenas de tatuajes, aunque no son malos, pero por vivir en una cultura en que eso es admirado y es una forma de ver, pero aquí no. Entonces, cuando usted ve a alguien así, lo primero que usted dice, no hombre, este va a hacer cosa seria. Pero ese es el hombre. Mire lo que el Espíritu le dice. Más, tenemos otro segundo punto que es que deben de estar llenos del Espíritu Santo. Diga, lleno del Espíritu Santo. Son aspectos que nosotros debemos buscar. ¿Por qué dicen que los cristianos roban, pero roban poquito? Porque están llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu le está dejando de que no hagan esto, no lo hagas. El Espíritu Santo le está advirtiendo, vas a tener una consecuencia. Entonces, primero, ¿cuál es? Que dé buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Tercero, que tenga sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría, no hablo de sabiduría humana. No hablo de sabiduría humana. Estoy hablando de sabiduría espiritual, sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su contexto cuando dice que había venido para confundir a los sabios y entendidos, a todo humano que se creyera más que Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios estaba dando a entender. Nadie iba a avergonzar a Jesucristo. Por tanto, Él había venido para confundirlos a todos. Y el aspecto en el cual empieza a hablar en parábola era por ese motivo, confundir, que no entendieran. Y si usted se da cuenta que aún en los evangelios manifiesta que ni los discípulos entendían lo que hablaba en momento. El otro punto es que tenga sabiduría de Dios. El cuarto, que sea responsable. Mira el que está a su lado.
Dile, ahí sí fallamos. Dígale, no tenga pena, dígale, ahí sí fallamos. En todos. O sea, algo que ha matado, ¿cómo le podríamos decir? La credibilidad de muchos de nosotros es la irresponsabilidad. No somos responsables. Cuando usted es responsable, usted agarra la responsabilidad y la hace suya. Usted ve cómo su vida empieza a cambiar, cómo su vida empieza a mejorar. Entonces, este cuarto punto es muy importante cuando se está eligiendo. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve tener a alguien que es muy amigo tuyo, o puede ser tu hermano, tu hermana, tu mamá, pero no es responsable? ¿Sabe cuántas compañías, empresas han quebrado por personas así? Personas que están dependiendo, se me acaba, puedo agarrar de aquí. No están pensando que así como se le acabó aquí, se le va a acabar allá también. ¿Y qué sucede? Quiebran estas empresas, porque no han tenido personas responsables, no han tenido personas con sabiduría suficiente de Dios para poder administrar lo que tienen. Por tanto, cuando usted elige, se da cuenta que todo esto es muy importante, y podemos poner como un último punto, haciendo una combinación, que sea espiritualmente maduro. No sé si usted entiende claramente lo que le estoy diciendo. Cuando digo espiritualmente maduro, ponga las cosas de Dios primero. No ponga lo suyo. Miren, nosotros cuando ponemos las cosas de Dios, miren, Dios es de lo más feliz, hermanos. Si usted se pone feliz cuando lo ponen a usted, vaya, ella va a ser la señora presidenta del Club de los Locos Unidos. Feliz está la señora. Pero no importa qué denominación es, pero ella está contenta, es la presidenta, es la primerita. ¿Cómo se sentirá Dios cuando usted lo pone por delante? En cualquier elección que usted haga, en cualquier cosa que usted decida. Hoy, viendo lo que dice la palabra, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pues la palabra aquí nos está mostrando algo muy precioso, que como el número de hermanos había crecido, posiblemente entre 20,000 o más, habían sido descuidados ciertos gremios, ciertos grupos. Entonces, como había crecido esto, los discípulos ya no daban abasto. Ellos tenían que, entre la gente, ver qué se iba a hacer. Así como Jesús, cuando vino, empezó su ministerio, empezó llamando a diferentes hombres que pudieran servirle en el ministerio. Y esto dio a alusión una situación, que los ministerios tienen, al igual que los niños, un fenómeno, que crecen. ¿Cuántos dicen amén? Y usted lo puede ver. Nosotros, al dar inicio a esta iglesia, empezamos con 33 hermanos. Empezamos. Cuando primera vez, el primer día que abrimos, ¿y sabe dónde estaban sentados? Diga gloria a Dios que está en un lugar agradable y tranquilo. Estaban sentados allá en un car wash, donde se levantaba el polvazón, donde pasaban los carros. Un día pasó un helicóptero. Miren, hermano, diga que usted me está viendo en mi color natural, porque había quedado chele, que la gente le preguntaba, miren, y trajeron otro nuevo pastor, decían, de tanto polvo que me había caído. Entonces, yo creo que usted pueda ver lo que la palabra está manifestando, porque dice en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y cuando manifiesta discípulo, estaba hablando de toda aquella persona que había venido a escuchar la palabra, había venido a instruirse, a prepararse. ¿Por qué? Porque los discípulos eran 12, pero en un contexto después que había sucedido una situación con Jesús. Judas fue y se ahorcó. Entonces habían quedado 11 y tuvieron que elegir a otro discípulo más. Su nombre es Matías. Por tanto, ellos, viendo de que estando nuevamente los 12 discípulos,
La congregación, la multitud, la gente había crecido de una manera que necesitaban más apoyo. Por tanto, cuando la palabra de Dios en el contexto nos habla en el versículo y nos dice que hubo murmuración, era que los griegos, los que no eran judíos de nacimiento, se estaban quejando porque habían visto cómo se había apartado a sus mujeres, a las viudas, no tenían la atención necesaria, mas la palabra nos dice que eran desatendidas de la distribución diaria. O sea que estas mujeres recibían, por decir, una ayuda todos los días. Recibían, vamos a poner que era alimento el que le daba la iglesia, pero como había crecido tanto, llegaba un momento en que no había quien estuviese en ese lugar para darle estos alimentos a las mujeres. Más la palabra de Dios nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué era lo que los discípulos estaban viendo? Ellos se habían dado cuenta de que no era posible de que ellos estuvieran ahí sirviéndole a la gente si su trabajo no era servirle a la gente en cuanto a estar atendiéndole en la alimentación y todo esto. Ellos tenían otra, ¿cómo le podríamos llamar? Otra ocupación. ¿Y cuál era? Ellos eran los encargados de llevar la palabra, de ministrar la palabra. Ellos eran los encargados de la oración y todo eso. Usted lo va a ir viendo más abajo. Pero habían sido criticados. Lo habían visto de tal manera que cuando la palabra nos enfoca y nos dice que entonces los 12 convocaron a la multitud. Vamos a ver qué vamos a hacer, pues. Porque ahora mismo nos están haciendo leña acá. Están hablando de que nosotros y que esto y como llegan las mujeres y no hay quien les dé los alimentos. Ya ve que las mujeres cuando empiezan a hablar, tenga cuidado. No se callan, ni la van a callar. Y más cuando se unen más de 2. Entonces, la cosa se hace mucho más seria. O sea, si usted, mire, no recuerdo quién me enseñó una situación preciosa. En cuanto a, si usted quiere anunciar, no anuncie en el diario y en cosas. Dígale a 2 personas. ¿Por qué? Porque lo verbal como que se corre más rápido. Ella le dice a esa le dice a otros 4 le dicen a 16. Y cuando se da cuenta, todos lo saben. Pero la palabra de Dios en el contexto, viendo cómo esta multitud de los discípulos, ellos se juntaron porque querían ver cómo solventaban este problema, cómo lo sacaban adelante, cómo podían ayudarle a las personas para que ellos pudieran recibir conforme a su porción que era entregada. Más la palabra de Dios en el versículo 3 cuando nos dice, buscad. ¿Qué dice la palabra, hermano? Buscad. ¿Pero por qué? Porque la palabra cuando dice buscar nos muestra ahí, si usted se sube al versículo 2, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces, como ellos no podían dejar la palabra de Dios, tenían que seguir predicando. Es como el contexto de las iglesias. De repente usted ve al pastor trepado ahí arriba. Miren, una vez, ahí arriba hay un tubo donde viene la corriente hacia la casa. Estaba su servidor y una hermana. Como dicen, el burro siempre va atrás. Entonces, aquí estábamos y yo estaba arriba trabajando, queriendo cortar el tubo para arreglarle y soltarle no sé qué. Y cuando estoy cortando, la sierra se salta del tubo y me cae en la mano. Miren, aquí tengo la herida todavía, ¿eh? Aquí yo tengo unas venas, cosa seria. Pero yo me vi la herida, dije, ay, ya sí que la regué. Y saqué mi pañuelo y me hice la mano aquí y lo apreté. Bueno, no, hombre, se me abría otra vez. Y vengo y con el pañuelo lo saco y hago como un banderín de esos tipo Boy Scout y lo envuelvo y me lo aprieto y le pongo el pañuelo encima apretado y le hago un nudo y lo aprieto, hermano. Y seguí trabajando. Ni la hermana se dio cuenta. Cuando bajé me va, mire, ¿y qué le pasa? Porque, no, me fíjese. Y cuando me va, no, me tiene que ir al seguro. Después de que hice todo, bajé y me fui al seguro y me dieron 4 puntos. ¿Qué tal si me hubiera cortado la vena? ¿Quién ayuda? O sea,
Si yo soy el pastor, supuestamente mi trabajo es la palabra, la administración, la oración. Pero uno como pastor no se queda quieto, uno quiere hacer otras cosas. Pero uno se va dando cuenta que por eso Dios nos muestra el cuerpo de Cristo, hay muchos miembros. Y eso significa que cada quien va a hacer conforme a lo que le toca. Y eso es muy importante para nosotros, por eso usted se da cuenta que la iglesia hacen elecciones. Y las elecciones, así como los diáconos, los servidores, los pastores asociados, los hermanos que vienen, son elección que ha hecho el pastor. ¿Por qué? Porque de los hermanos que están ahí es donde se eligen, bueno, mire, quiero servir, Dios le puso en el corazón a usted, hoy falta que le ponga en el corazón al pastor también. Y entonces usted empieza a ver la comunión que hay entre usted y Dios con el pastor. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ha llegado el momento aún para bautizarse. Entonces, la palabra de Dios en su contexto cuando dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y en mucho momento la Biblia habla de grandes mujeres porque los varones no existían, hermano. No habían. Y usted se da cuenta que la mayoría de iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Y se da cuenta que la mayoría de mujeres son las que están haciendo los trabajos de los hombres. Y se da cuenta que por eso ellas a veces están más arriba que nosotros. ¿Y qué nos molesta? Que me va a mandar a mí a la señora, ¿qué le pasa a ella? No, si no es que te mande. Ella sabe lo que quiere que se haga. Y es la diferencia. Por tanto, cuando esta palabra que dice que busque entre la gente 7 varones de buen testimonio. ¿Sabía usted de que en todo lugar hay de todo? Así como hay licenciados, abogados, hay de todo. Hay buenos, hay malos. Pero ¿qué es lo que va a dar la pauta? El testimonio que Dios ha hecho que cada uno de nosotros podamos ver del otro. Vaya, usted aquí se la podrá pasar al igual que yo, que somos los grandes entregados al Señor. Pero ¿qué tal allá afuera? ¿Cómo te ven los demás? ¿Eres tu testimonio de lo que tú eres aquí, allá? ¿Eres tú aquel que predica lo que predicas aquí, allá afuera? ¿Por qué? Porque ahí está el testimonio que nosotros damos. Que lo que hacemos lo hacemos para Cristo, lo que hacemos lo hacemos para Dios, lo que servimos lo hacemos para Dios. Entonces la palabra está hablando de que busque 7 personas con un buen testimonio. Ahora, uno se da cuenta que lo que el hombre enfoca primero, ¿cuál es el testimonio? No, hombre, si este es hecho leña, si este viera qué gran malía, no, hombre, si es pícara, si es esto, si es lo otro, ¿por qué no miramos lo que el Espíritu en realidad quiere que veamos? Porque muchos hemos cambiado, ya no somos lo que somos. Mira el que está a su lado y dile, ya no eres lo que eres. No, pero no le diga que hoy estás peor, no, si hoy ha mejorado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está haciendo esa garantía. La palabra de Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros cuando nos dice que tengamos buen testimonio, y una cosa que marca todo es lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo. ¿No se han dado cuenta qué difícil es que caigamos? Ya no es tan fácil que nos lleven a echarnos 2 que 3. Hay algunos que todavía se los llevan a que vamos a tomar. Ya no es tan fácil. Hey, vamos, que allá tengo un par de señoras ahí. No, ya no es tan fácil. O señoras haciendo sus picardías, ya no. Entonces, uno tiene que pedirle a Dios para que Dios le dé esa pauta y que uno pueda ver que la persona está llena del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. ¿Qué significa? El testimonio que usted da muestra la llenura del Espíritu Santo que usted tiene. Los veo calladitos. Eso me preocupa cuando los veo así. Porque algo está pasando, algo está diciendo el Señor. Y a usted no le agrada.
pero igual va a seguir hablando. ¿Por qué? Porque esta palabra quería que se pudiera manifestar a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Se han dado cuenta que por qué usted tiene el trabajo que tiene? Porque le dieron la llenura de la capacidad que usted tenía para ejercer ese trabajo. ¿Hay alguien que es secretaria? Amén. ¿Alguien que es abogado? ¿Por qué la secretaria no se va a hacer un trabajo de mecánica? No tiene la capacidad, no tiene la llenura. O el mecánico se va a ir a hacer la palabra de Dios, le cuesta, solo el Espíritu Santo lo podría guiar. Entonces, la llenura es lo que usted tiene, lo que ha recibido de Dios, lo que el Señor le ha preparado. Y esta palabra en su contexto, cuando está hablando, le está mostrando a usted bastante para que usted pueda ver. ¿Por qué? Porque se va a encargar personas. Nos damos cuenta que la iglesia, cuando encargamos personas, en vez de llevarse, se pelean, hermanos. ¿Viera qué problema hay en las iglesias? No estoy hablando de esta está exenta. Aquí no se pelean, aquí salen corriendo de un solo. Miren, ¿viene a qué difícil es? ¿Pero qué significa eso? No hay una madurez espiritual. El celo ministerial está por delante de todos y cada uno de los hermanos. Miren, aquí ya llevamos vamos para los 5 años de estar trabajando con el pastor Orlando Moreno. ¿Qué es pastor, hermano? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? No se mete en problemas. Ahí que se arregle el pastor el problema. Ese es su lema. Él no se va, pastor, mire que pasó tal cosa. Mire, hermano, y usted, no, pero que hay que avisarle. No se mete en problemas. Agarramos una de las hermanas, vaya, usted se va a encargar del ministerio de limpieza. Venga, límpieme aquí. Oiga, usted. ¿Y usted qué, pues? Si no, usted es la encargada de darle primero a usted. Pero no somos. ¿Y qué sucede? Mire. Y se viene la otra, como es más sinvergüenza. Mire, ¿y usted por qué no lo hace? Yo nunca veo que usted está haciendo nada. Ya se agarró. Ya le cayó mal. Entonces, no están llenos del Espíritu Santo, no están llenas de sabiduría. Nos damos cuenta, los ministerios, en vez de apoyarse unos con otros, se pelean unos para con otros. Y eso que no tenemos la cantidad de ministerios como otras iglesias. Pero nos damos cuenta de que quién más celoso de su ministerio, hermanos, si todos servimos al mismo Dios y Señor Jesucristo, no es a más nadie. Y debemos de estar llenos de ese poder de Dios, gloria sea al Señor. Por eso la palabra dice que hay que buscar entre los hermanos. Y algunos se dan cuenta, ay, porque a mí nunca me eligen para nada. Todavía no estás preparado, no te sientas mal. Uno se prepara para las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra lo está diciendo, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entonces se le puede encargar de ese trabajo a las personas. Miren, tenemos más de 2 años, si no me equivoco, de no escoger diáconos. Hasta ahora vamos otra vez con los diáconos. ¿Y usted cree que no lo hemos tenido en la mira? Ahí está uno de nuestros hermanos, el de la cámara. Mírenlo a ver cómo lo ven, miren cómo lo ven. ¿Va? El hermano se echa el rollo de las chicas, pero poquito. Ahí está, calmadito. Ahí está su esposa, ahí en el otro lado, mire. Ahí está la hermana en todas las jugadas, hermano. Miren, yo me sentí, yo dije, puya, a saber si se va a poner el hermano conmigo y ya me va a tromponear, porque la hermana en la mañana, los domingos, ahí viene con su desayuno para el pastor. Yo dije, pero usted ve la llenura del Espíritu Santo, que en vez de crear una barrera, ha creado una unión. Vaya, está nuestra hermana Corcio, una hermana que ha venido con todas las de la ley, una hermana llena de oración. Cuando usted quiere, búsquenla. Mire, tiene problemas. Ay, hermana, ore por usted. Venga y siéntese. Empieza hoy y termina el viernes. Pero ahí está la hermana lista para orar.
O sea que usted vino con una cosa y se va con otra. Ey, ¿cómo me oró la hermana? ¿Y cómo habló a mi corazón? Y usted se va, se le olvidó lo que había venido. Ni se acuerda porque la hermana le ora de verdad. Son personas que se escogen. Personas que van a edificar la iglesia. O sea, yo me quedo sorprendido del hermano ahí atrás de la cámara. Primero llegó la esposa y como a los 6 años llegó él. Hermanos. Pero desde que llegó, él sabe a quién ha venido a servir, hermano. Él ha venido a servir a Cristo, hermano. No se anda involucrando con los hermanos, él se hace el loco con las hermanas, aunque tiene ojos de cangrejo, se echa el rollo, ay, qué chivo está este, y regresa el ojo, pero ahí está en lo que es la cámara. Está tranquilo. Y muchos de nosotros, nuestro problema es ese. No sabemos a quién hemos venido a servir. Por eso que a veces cuesta elegirlo a usted para algo. La palabra de Dios dice, y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el trabajo la cual iba a tener los discípulos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay una separación, hay un grupo en el cuerpo de Cristo y la división es que cada quien va a hacer conforme a lo que ha sido designado, pero todos somos el miembro. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por tanto, cuando la palabra dice, está mostrando lo que iban a hacer cada uno de los discípulos. Ellos iban a insistir en la palabra, iban a llevar el mensaje, iban a orar por los hermanos. Algunos creen que esto era la elección de diáconos. No era exactamente una elección de diáconos, sino que era una elección de quienes fueran una ayuda idónea para la iglesia. Y a veces nosotros no somos ayuda idónea para la iglesia. Mas la palabra dice, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué significa? Que esta propuesta le agradó a todos los que ahí estaban presentes. Mas la palabra dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Miren usted. ¿Qué dice la palabra que estaba lleno Esteban? ¿Por qué? Porque Esteban ya andaba como evangelista. Ya andaba esparciendo la palabra. Mas la palabra cuando nos dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los eligieron a ellos. De 2 de ellos, que es Esteban y Felipe, ellos andaban ya en ministerios, eran evangelistas. De los otros 5 no se conoce mayor cosa. Pero Esteban había hecho unas grandes cosas, era como un catalizador. Junto con Felipe habían conquistado otras tierras cercanas. Entonces, eran personas que estaban listas para trabajar. ¿Usted cree que una elección es fácil? No es fácil. Se da cuenta que aún en la iglesia, cuando uno elige a los hermanos, ya hoy son diáconos, ya vienen con el pecho de arriba. Y hasta el reloj enseñan, sacan el reloj y los anillos que quieren que se le vean. Hermano, si usted no es nada, hombre. O sea, un título lo hace que se suban. No, hombre, sea humilde. O sea, acuérdese que usted es un diácono y usted se ha convertido en un servidor más de la gloria de Dios. No se ha servido en alguien que va a venir a mandar. Alguien que le va a decir, pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer, ¿y dónde está la fiesta? Porque vamos significa que hay una gran fiesta. Sino que usted, mire, pastor, ¿qué le parece si tomáramos en cuenta esto? Va, miremos a ver cómo está. Eso es diferente. Pero porque es diácono, ya, mire, pastor, ¿y qué ha hecho con la ofrenda? Mire, pastor, ¿y por qué esto? Si no le han puesto a cuestionar. Mire, ¿y por qué esta hermana viene así, de esta manera? ¿Y por qué se pinta? ¿Y a usted qué le importa? O sea, empezamos a salirnos del contexto de lo que son las normas de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque recibimos un pequeño título. No, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está mostrando. ¿Por qué? Porque al elegir, eso muestra que la casa de Dios está creciendo, muestra que los hermanos están creciendo. Mas la palabra dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos tiene mucho significado. En la antigüedad,
Los antiguos imponían las manos sobre los animales antes de sacrificarlos. Se imponían las manos también, a Jesús le impusieron manos el día que lo tomaron preso, porque también imposición de manos significaba tomar a la persona, imponerle las manos y llevar presos. Usted se puede dar cuenta que también a los discípulos en momento le impusieron manos. Jesús le impuso manos mostrando su poder, y la imposición de manos viene en conforme a esto, al poder de lo que Jesús hacía cuando imponía las manos. Si usted se da cuenta, Jesús cuando imponía manos, ¿qué sucedía? Sanaba a la persona, se levantaba, se restauraba. Más la palabra de Dios nos muestra la imposición de manos. Si usted se da cuenta, cuando se nombran diáconos, se hace una imposición de manos dándoles autoridad. Cuando hay graduación de pastores, se pone y se le impone manos dándole la autoridad del Todopoderoso. Entonces, no sé si usted me ha entendido claramente por qué la palabra está hablando que a los cuales presentaron ante los apóstoles, o sea que a los 7 le impusieron manos. Y esta imposición de manos tiene su significado. Y entre todo esto estaba mostrando respeto, estaba mostrando que se le estaba dando autoridad y se estaba afirmando a cada uno de aquellos que habían sido tomados para el puesto que habían recibido. Mas la palabra de Dios dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué significa? Como cada quien hoy tenía su ministerio, ya no se perdía tiempo. El que era apóstol, evangelista o discípulo, lo que fuera, hacía conforme al ministerio que tenía. Y los que habían agarrado para que pudieran ayudar, se encargaban después, posteriormente, de todas las otras actividades de la iglesia. Por tanto, la palabra muestra cómo el número se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque viendo el orden, viendo la manifestación, cómo había cambiado, bueno, ellos veían, valió la pena, cómo esta multiplicación primeramente de servidores ayudó a la iglesia a que ahora se ordenara mucho mejor. Hermanos, la cuestión es, si usted no sabe elegir, elija en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no ha elegido incapaces. Dios ha elegido, como muestra su Hijo Jesucristo, quien nos dio la gloria venidera para llegar al Padre que está esperándonos en el reino de los cielos. Nos ha dado la vida eterna y esa fue la elección de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que gozan de la Escritura. Gracias te damos a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras. Gracias por este momento y gracias por tu bendición. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Hoy te invito, si tú no has venido a los pies del Señor, venga y recíbale como tu único y suficiente Salvador personal. Señor está esperándote con los brazos abiertos para que tú puedas formar parte de esa gran familia en Cristo. Que Dios les bendiga. Hoy nos ponemos en pie, mis hermanos, vamos a orar, vamos a despedirnos de ese lugar, vamos a darle las gracias al Señor. Hoy el reloj, no, esa hora no es, hermano, son 5 minutos menos. Aquí tengo la hora. Yo dije, qué rápido va, pero ni me fijé a qué hora puse esa hora. Pero vamos a orar. Gracias te damos a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu bendición, Padre. Gracias por la aflicción al ver la hora, Padre, y ver de que ya iba adelantando, ya teníamos ese sentimiento de que era vigilia, pero vimos que no, sino que eras tú que estabas hablando a nuestro corazón, mostrándonos el final de este día, de tu palabra en este lugar. Ahora en Cristo Jesús, oramos por nuestros hermanos, oramos por sus vidas. Te pedimos, Señor, que les restaures sus enfermedades, que le ayudes en sus problemas, que le ayudes con sus necesidades, que provea para sus casas, para sus mesas, Señor. Gracias porque tú permites que todos y cada uno podamos congregarnos en este lugar y poder recibir la bendición de tu palabra. Pues en Cristo Jesús, gracias porque hoy es domingo y gracias porque nos diste este día tan precioso y maravilloso. Ahora, Padre, despídenos de este lugar, llévanos con bien a nuestros hogares y bendícenos en todo momento, pues a ti hemos orado en acción de gracia, a tu Hijo Jesucristo.
Amén y amén. Que Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Gloria sea al Señor. No olvidemos que les